Bueno, continuamos. Vamos a ver, no se ha conectado todavía la compañera, así que Marta Hernández, me va a ayudar usted ahora a mí. Bien feliz que va a participar. Vaya. Sí, contentísimo. En el artículo 77F, por favor. Ahorita, Lico. Vaya. Declaratoria de inconstitucionalidad. La remisión de la declaratoria de inaplicabilidad constituye un requerimiento para que la Sala de lo Constitucional determine en sentencia definitiva la constitucionalidad o no de la declaratoria emitida por los tribunales ordinarios, para lo cual contará con 15 días hábiles. Dentro de dicho plazo, la Sala de lo Constitucional deberá resolver y notificar su sentencia definitiva. Inciso segundo, transcurrido el plazo anterior de la Sala de lo Constitucional, mediante resolución motivada, podrá prorrogar por una sola vez el plazo establecido en el inciso anterior, plazo que en ningún caso podrá exceder de 10 días hábiles. Inciso tercero, la sentencia definitiva no admitirá ningún recurso y será vinculante de un modo general para sus funcionarios y autoridades y para toda persona natural y jurídica, y la Sala la mandará a publicar conforme a lo establecido en el artículo 11 de esta ley. Inciso último, si la sentencia es definitiva, la Sala de lo Constitucional declara que en la ley, disposición o acto no existe la inconstitucionalidad alegada, ningún juez o funcionario podrá negarse a acatarla, amparándose en las facultades que conceden los artículos 185 y 235 de la Constitución. Ok, excelente. Aquí era lo que mencionábamos al principio, que el hecho de que se declare inaplicable una ley o un artículo, eso se transforma inmediatamente por ley en un requerimiento de solicitarle a la Sala de lo Constitucional un estudio, valga la redundancia, constitucional acerca de la normativa declarada inaplicable. No significa que el juez no le da la potestad al juez la Constitución, la Ley de Procedimientos Constitucionales, de hacer las veces de la sala. Si en la misma Constitución nos dice que la única competente, autorizada para interpretar y darle vida a la Constitución es la sala, no lo pueden hacer los jueces cada vez que lo desean. Porque si un juez dice, no, este es inaplicable, este es inaplicable, este es inaplicable. Ojo, al mismo presidente le ha pasado que él no puede crear normativa, no puede crear ley. Sí, la Sala de lo Constitucional dice que no debe de ser así, que va en contra de la Constitución. Lo mismo le pasa a los jueces. Si un juez dice que X artículo es inconstitucional, no. El único que puede decir eso es la sala, nadie más, simple y sencillamente. Vamos a ver, Herbert, ayúdeme. El artículo 77G. Ahorita, licenciado. Andan bien con la camisa, Sugar. Chivo, está la camisa. No, pues mínimo, la única. Dice incumplimiento de la sentencia, artículo 77G. El incumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional por parte del juez constituye delito de desobediencia y será penado de conformidad con el artículo 322 del Código Penal. Si el juez no acata el contenido de la sentencia, la Sala de lo Constitucional adoptará las medidas necesarias y pertinentes para su cumplimiento y mandará a procesar al desobediente, quien quedará desde ese momento suspendido en sus funciones, aplicándosele en su caso lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución. Vaya, esto era lo que decíamos. Todas las resoluciones de la Sala de lo Constitucional son vinculantes, son de obligatorio cumplimiento. No puede decir, bueno, la sala dijo esto, pero yo lo voy a incumplir. No, recordemos que existen sanciones por desacato judicial, por desobediencia. No, recordemos que los jueces también son funcionarios públicos, ¿sí o no? Son funcionarios públicos, que por lo tanto ellos, nosotros, al vivir de acuerdo a la misma Constitución en un país republicano,
democrático y representativo, haciendo referencia al sistema republicano. ¿Qué es? Vamos a ver. ¿Qué significa que vivamos en un país republicano? Solo uno, quiero ver. No, no todos al mismo tiempo. Moya, vamos a ver. Wilber. ¿Qué significa que vivamos en un país republicano? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Por lo que logré comprender en el video que usted nos transmitió en el aula, republicano quiere decir que estamos regidos por un ordenamiento jurídico y ese es el que debemos respetar, ¿verdad? Debe de aplicarse ese ordenamiento iniciando desde la Constitución y luego las leyes secundarias, ¿verdad? Excelente. Y si la misma Constitución le da la potestad a la Sala de lo Constitucional a interpretar la Constitución, a darle sentido, a que sus resoluciones son de obligatorio acatamiento, ¿qué significa? Que el juez no puede negarse. Ningún funcionario puede negarse. ¿Por qué? Porque en materia de derecho administrativo, ningún funcionario tiene más potestades que las que se les otorga en la ley. Se aplica al contrario, que como nosotros los ciudadanos comunes, nosotros tenemos todos los derechos de la Constitución. Y si no existe una obligación regulada en la Constitución, yo no estoy obligado a hacer algo que no se me manda. El funcionario, al contrario, si él se realiza cualquier decisión fuera de la ley o algo que no esté regulado, pues bueno, él caería en una sanción administrativa, que en este caso sería la destitución, el cese de funciones como funcionario público, que lo establece el artículo que acabamos de leer. Bueno, ¿hay alguna pregunta acerca de la inaplicabilidad de la normativa? Licenciado, yo tengo una pregunta. Vamos a ver. En el caso de que nos ocupa la coyuntura actual, en el caso de, digamos, el Ejecutivo o el Legislativo que no acate una disposición de la Sala, que no lo abarca este artículo, porque este artículo lo refiere a los jueces. Así es. En ese caso, ¿qué pasaría en ese caso el incumplimiento de parte del Ejecutivo o de la Asamblea Legislativa al incumplimiento de un mandato de la Sala? Vaya. Cuando vimos el amparo y la inconstitucionalidad, yo le solicité que por favor me leyeran el procedimiento y fue una actividad que subimos al aula virtual. Ahí se establece cuando se habla de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, cuando no son acatadas por la autoridad pública o ¿quiénes más? ¿Quiénes más? Ajá. ¿Quiénes más? Funcionario. ¿Cómo, Elsa? O un funcionario. Sí, una autoridad pública o quién más puede violentar un derecho constitucional. ¿O solo la autoridad pública puede violentar derechos constitucionales? Funcionario público. Sí, funcionario público o qué más. Los jueces. ¿Quién es un funcionario? ¿Quién más? El mismo individuo. Los mismos individuos. ¿Quién más? Un agente de autoridad. ¿Quién más? Los mismos civiles pueden violentar derechos constitucionales cuando se realiza un amparo frente a ¿quiénes? No vieron las diapositivas que les mandé, ¿no? Bueno, cuando se desobedece una resolución de la Sala de lo Constitucional, se está cayendo en desobediencia. Y la desobediencia, a nosotros que tanto nos gusta derecho penal, sabemos que es un delito, que es penado con prisión. 1. 2. Se puede destituir a funcionarios públicos.
Yo no quiero hablar acerca del tema porque ya es una cuestión de política, que nuevas ideas, que, bueno, jurídicamente hablando, técnicamente hablando, sin hablar de política, si el presidente del Ejecutivo o el presidente de la Asamblea Legislativa o la misma Asamblea Legislativa llegasen a crear un decreto legislativo que hable acerca de cómo se va a enfrentar el estado de emergencia, o el presidente del Ejecutivo crea un decreto ejecutivo y siga hablando acerca de cómo va a combatir el estado de emergencia, ellos estarían desacatando estaría desacatando la resolución de la Sala Constitucional y caería en el delito de desobediencia. Entonces la desobediencia es penada con prisión. A él, a cualquier funcionario, se le desaforaría, porque recordemos que el presidente y los diputados tienen fuero. Primero se seguiría un proceso de desafuero, luego se les investigaría penalmente, pues claro, una investigación solamente por el nombre, porque quedaría bien fácil identificar que él incumplió con la resolución de la sala. Se le podría destituir del cargo y posteriormente, bueno, ya sabemos, irse preso lastimosamente, así sería la situación. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Sí? ¿Michelle? Dígame. Sí, en este caso que usted estaba planteando, se podría enmarcar lo que establece el artículo 77, literal G, de la Ley de Procedimientos Constitucionales, ante el incumplimiento de una sentencia de la Sala de lo Constitucional. ¿No se podría enmarcar ahí? No, ahí sí no, porque el 77G nos solo habla para jueces. sobre la inaplicabilidad de los jueces, por el desacato o la desobediencia que hacen los jueces en un procedimiento de inaplicabilidad que después se convierte en inconstitucionalidad. Entonces, la sala diría, ¿es constitucional o no es constitucional? Aplíquelo, deje de aplicarlo. Y si un juez no hace caso, entonces ahí sí estaríamos en un caso de desobediencia. El artículo que nos habla específicamente de la desobediencia en el caso del amparo es el artículo 35. Ahí nos habla en el inciso segundo. Cuando en el amparo sea procedente porque un funcionario o autoridad pública obstaculice en cualquier forma sus actos, etcétera, 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 y si no lo hace dentro del plazo que se señale, incurrirá en el delito de desobediencia. El artículo 35, inciso segundo de la Ley de Procedimientos Constitucionales. Esa es cuando se desobedece una resolución en amparo. Ojo, ahí, por favor, háganme el favor de buscar los demás artículos, pero es la misma situación. La desobediencia en una resolución de habeas corpus por evitar la exhibición personal, por ejemplo, de la persona detenida de forma ilegal, o en el proceso de inconstitucionalidad. ¿Habrá desacato en un proceso de inconstitucionalidad? ¿Qué creen ustedes? Sí, lo acabamos de ver, porque si es inaplicable y se le dice al juez, esa ley es inconstitucional, y de la misma manera viene otro juez, no hombre, para mí es constitucional y la aplico, pues hay desobediencia. O al contrario, si hay un proceso de inaplicabilidad, se pasa a hacer un proceso de inconstitucionalidad y dicen que es constitucional y el juez sigue diciendo, no, para mí sigue siendo inconstitucional. Eso es desobediencia. Si ya se le dijo al juez, no, pues aplique esa normativa. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Uno que me haga así, uno. Ah, va, ahí está. William. Vaya, ¿hay alguna otra pregunta? No. Bueno. Sí, Jonathan, bienvenido.
Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Con ese caso que usted está poniendo de la sala, ¿verdad? Sí. Entonces, dentro de los 4 días que ha planteado la sala, si no se cumple con el legislativo y el ejecutivo, entra en el delito de desobediencia, entonces, ya dando la sala No, digamos, plazo. ojo, la sala no puede obligar ni a la Asamblea Legislativa ni al órgano ejecutivo a legislar. No los puede obligar, eso está fuera de sus funciones completamente. A la Sala de lo Constitucional lo único que le compete es interpretar la norma y decir si es constitucional o si es inconstitucional. Hasta ahí llega sus funciones. Si nosotros leemos dentro de la resolución de la Sala Constitucional, ahorita esta misma situación, ahí dice que ellos saben que estamos en un estado de emergencia. Ellos saben que se necesita una normativa que regule la situación en la que vivimos. Ellos lo saben. Y es la única razón por la cual, y de forma excepcional, segunda vez por cierto, de que ellos le dejan una vida de todavía un par de días más a un decreto que ellos declaran inconstitucional para que no exista un vacío jurídico en este periodo de tiempo y les da a ellos chance para crear una ley. Pero eso es completamente nuevo. Nosotros estamos viviendo jurisprudencia y un antecedente histórico. Esto jamás se había dado en la historia de El Salvador. Ellos no pueden simplemente, no pueden obligar ni al presidente ni a la Asamblea Legislativa a legislar. Claro que no está fuera de sus funciones. Como que la sala venga, mire, y le dice a la Asamblea Legislativa, créame una ley. No puede. ¿Quiénes tienen iniciativa de ley? Vamos a ver. Recuérdenme, constitucionalmente. Los diputados, el presidente por medio de los ministros, los diputados del Parlacen y la Corte Suprema de Justicia en materia de lo que regula la actividad de los abogados y los notarios, nada más. Pero no puede hablar y decir que va a la sala a solicitar que se regule algo que no tiene nada que ver, no tiene competencia constitucional. Así que es por eso que se está dando esos 4 días para que ellos puedan llegar a un acuerdo. Es una jalada de orejas, pónganse de acuerdo. No dejen al pueblo sin una ley en la emergencia. ¿Y si no llegan al acuerdo dentro de los 4 días? No creo yo que no lleguen a un acuerdo realmente, pero si no Así llegan, como estamos, quedamos en el limbo jurídico. Licenciado, pero que ese decreto no ahorita está como en efecto suspensivo, por lo tanto es un derecho positivo que la gente tiene que cumplir en este caso. Al contrario, no está suspendido, es al revés, porque la suspensión del acto reclamado es que cese los efectos que está generando, por ejemplo, una ley, por ejemplo, la ley del FONAT, que la demandaron por inconstitucional porque había doble tributación, no sé si se recuerdan. El fondo del FONAT era para aquellas personas que tenían un accidente en la carretera y en sus vehículos y se les asignaba X cantidad de dinero por el mismo accidente, que era un impuesto que se recaudaba, ni me acuerdo realmente en qué, no sé si en la renovación de las tarjetas. Entonces dijeron, miren, suspendan ese cobro, eso es inconstitucional, etcétera, etcétera. Entonces se suspende esa actividad, ese acto reclamado. Aquí es al contrario. Mire, suspéndame ese decreto porque es inconstitucional. ¿Y qué dijo la sala? Lo vamos a suspender. ¿Estamos de acuerdo? Es inconstitucional. Estamos de acuerdo. Pero le vamos a dar vida 4 días. ¿Para qué? Para darle chance al Ejecutivo de la Asamblea Legislativa de que cree una ley que sí ampare las necesidades del pueblo dentro de esta emergencia, pero tiene que estar apegada a la Constitución. Otra pregunta, pero si es posible que no sea la coyuntura que estamos viviendo, sino que sea un poquito más relacionada a la materia. Pero estoy de acuerdo, muy buena observación, muy interesante. Vamos a ver, ¿la última? No, va. De la misma manera, si en el transcurso de la semana a ustedes les surge alguna duda, por favor, escríbanme al WhatsApp y yo con todo el gusto del mundo, yo voy a crear un foro en el aula virtual y ahí vamos a exponer todas las dudas que ustedes tengan, con el fin de que las preguntas que me realicen las puedan ver
todos los demás compañeros y no nos quedemos pues con las dudas. Quiero Sí, explicar algo. Una ¿Perdón? última pregunta. Entonces, para el parcial final entraría todo lo que es desde prácticamente el tercer laboratorio. Es eso exactamente lo que les voy a explicar ahorita. Para la otra semana, el parcial final, eso ya lo sabemos que lo vamos a realizar el martes de 6:50 a 8:30. ¿Verdad que sí? El hecho de que sea de 6:50 a 8:30 no significa que ustedes van a tener la hora 40 minutos. O sea, solo en ese periodo de tiempo ustedes se pueden conectar y hacerlo. El tiempo que va a durar el parcial van a ser 50 minutos una vez que usted ingrese a realizar su intento. Ojo, ¿qué es lo que va a salir? Va a salir el amparo, el proceso de inconstitucionalidad, el habeas corpus y la inaplicabilidad. Esos 4 temas nada más. ¿Cómo se encuentra estructurado el parcial? Van a ser 10 preguntas de opción múltiple y 10 preguntas de emparejamiento o pareo, como usted le quiera llamar. Vamos a hacer 5 preguntas teóricas y 5 preguntas de análisis. ¿Se acuerdan los casos que hicimos el parcial pasado? Van a salir 5 preguntas de ese mismo estilo. No significa que usted se va a poner a contestar como complementar, no. Se le va a dar un caso en específico y usted me va a hacer un análisis. Se me ocurre, no es que esto le va a salir en el parcial. Según esta situación, X y tal razón, ¿qué tipo de amparo se puede interponer? Si se acuerdan, hay varios tipos de amparo, ¿verdad que sí? Sí, hay varios tipos de amparo. Por ejemplo, el habeas data. ¿Se acuerdan del habeas data, va? El habeas data se escucha como habeas corpus, sin embargo no es habeas corpus, por ahí lo explicamos. El habeas data es un recurso de amparo especial que se interpone cuando hay una persona que está sufriendo la violación al derecho de su información personal. Imagínese usted, antes de que existiera la normativa que regula el habeas data, antes tenía su información financiera, se la pasaban todos los bancos, todas las cooperativas. Si usted debía algo en Electra, se la pasaban a DICOM y DICOM se la vendía a todos. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, todo el mundo sabía su información personal, si debía hasta el último centavo que debía, todo el mundo podía saberlo. Entonces, se creó una normativa nueva, se hicieron resoluciones de la Sala de lo Constitucional en donde dijo, un momento, se está violentando el derecho a la información personal. Entonces, por lo tanto, debe existir una autorización de la persona para que puedan obtener su información. Debe existir una autorización de la persona para que puedan chequear su récord crediticio. Debe existir y tal cosa y todo se reguló. Entonces, por ejemplo, ahí le pongo toda esa situación. ¿Cómo se llama ese tipo de amparo? Amparo contra funcionarios públicos, amparo contra particulares, amparo habeas data, amparo tal cosa. Algo así sería. Serían 5 casos. Facilísimo, regalado. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Y el apareamiento cómo va a ser? El emparejamiento, vamos a poner ciertos conceptos y ciertas definiciones en donde usted va a tener que emparejar el concepto con la definición que corresponda. Nada más. Sencillo. Para sacarse 10. No, Oli, pero o sea que toda la ley prácticamente va a salir. Así es. ¿Otra pregunta? Y las diapositivas. Las diapositivas y la ley, exactamente. Quito. ¿Alguna otra pregunta? Pero no ponga las preguntas tan rebuscadas, porque imagínese el tiempo. Sí, el tiempo. Y el tiempo, o sea, a veces uno iba buscando en esto y, no, hombre. Sí, ganas de reventar la computadora. Por los casos que puso en el parcial pasado, un hombre costó, para sacarme ese 6,
No, hombre. Mire, fíjense que yo lo había dejado bien fácil. Ya sabemos toda la situación. Yo lo había dejado bien fácil. Lastimosamente, se ha solicitado de parte de la universidad ciertas modificaciones por esos mismos hechos, ¿verdad? Entonces, pero yo lo he intentado dejar lo más fácil posible. Ojo, si usted llegase a tener algún problema el día que está haciendo el parcial, escríbame en el momento, yo voy a estar pendiente, cabalito, en ese periodo de tiempo, y yo veo cómo le voy a ayudar. Si a usted lo sacó el aula virtual, llámeme o escríbame, y yo veo cómo le voy a ayudar. Si usted incluso... Y eso se va a ver, porque el detalle es de que están poniendo una hora en la que todos vamos a estar conectados. Ese es el problema que se va a dar. Ahí sí estamos equivocados. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, nos va a tocar hacer el parcial incluso en un horario distinto al cual nos tocaría recibir clases, ¿verdad que sí? ¿Ya se fijaron? Es de 6:50 a 8:30. Sí. No va a esa hora. Sería el día. No, a esa hora. A esa hora teníamos clase. Pero fíjese que siempre va a haber una saturación, ¿sabe por qué? Porque acuérdese que hay un montón de carreras y que llevan clase a la misma hora que nosotros. Pero ahí y está ellos también van a estar haciendo el parcial a esa hora. A nosotros nos han dado horarios distintos para evitar esa misma situación. Hay gente que en realidad le tocaría hacer el examen a esa hora y lo van a hacer a las 5. Hay gente que le tocaría hacer el examen a las 6:50 y lo van a hacer a las 4. Entonces, por lo tanto, han dividido en una gran cantidad de horarios y en una gran cantidad de grupos a los estudiantes para evitar la conglomeración en el aula virtual. Y yo espero que no tengan ningún problema. Pero como les repito, si llegasen a tener algún problema, avísenme inmediatamente y vemos cómo lo resolvemos. Licenciado, una pregunta. Sí. ¿Y ese día vamos a poder ingresar al aula virtual? ¿O va a estar bloqueada como la otra vez? Va a estar bloqueado. Me imagino que van a estar bloqueadas. Solo a la hora que a ustedes les toque el parcial. Solo a esa hora van a poder ingresar. Entonces, eso va a evitar que los estudiantes que no tengan parcial estén, por ejemplo, en el aula virtual viendo cualquier cosa. Y eso es lo que va a facilitar y les va a permitir a ustedes el poder hacer su parcial tranquilamente. Ojo, también una situación extra. Si usted me llegase a decir a mí que el aula virtual lo sacó, que no pudo completar su intento o cualquier situación extra, en el aula virtual nos aparece a nosotros, hay un registro de cuánto tiempo estuvo usted en cada pregunta, de qué fue lo que hizo usted en el tiempo que estuvo conectado, si tuvo problemas de conexión, si realmente lo sacó o no del aula virtual, si se le fue el internet, todo eso queda registrado. Entonces, si alguien me hace decir, mira, le fíjese que yo no pude hacer el parcial o cualquier cosa, y yo veo que ahí tuvo usted su intento, sacó 8 malas y 2 buenas, ¿no? Es un decir, ¿no? Y usted quiere volver a hacer su intento, no se le va a poder habilitar lastimosamente. Pero si yo verifico que hizo 2 preguntas y el aula virtual lo sacó, definitivamente yo le vuelvo a habilitar el intento, no habría ningún problema. ¿Estamos claros? Sí. Sí. Va. Sí. Si no hay ninguna pregunta más, no. Bueno, no ponga tan difícil. No, va a estar regalado, no se preocupe. Entonces, eso ha sido todo por este día, por este ciclo. Realmente ya llegamos, mire que nos ha costado a todos, docentes y estudiantes. Realmente les deseo lo mejor. Estudien, bendiciones, seguimos en contacto. Cualquier cosa, avíseme, escríbame. Si tiene alguna duda, ahí pregúnteme. Estamos para servirle. Hoy, después que se acabe el ciclo y a futuro, todo el tiempo que ustedes deseen. Quedemos como amigos, Lick. Quedemos como amigos. Sí. Una pregunta, Lick. ¿Va a necesitar que le devolvamos las tarjetas? No sé, por si a usted se las piden ahí. No. No. Solamente esa situación. Si alguien gusta que se le devuelva su dinero o lo vamos a donar, vamos a tomar fotos y hasta vamos a ver si
si alguno de ustedes me ayuda para ir a entregar los víveres. Hey, yo me apunto. Va, excelente. Pues ni tiempo tenés. Ahorita sí tengo. El bolo no, el bolo no. Vamos a intentar eso sí. un poquito a la familia. Bueno, pues fue un gustazo para mí estar con ustedes y estamos pendientes. Feliz noche a todos. Dígame, Ramiro. Una pregunta. ¿Y mañana se conectaría a esta misma hora? No, hasta aquí nos acabamos la clase. Hasta aquí acabamos ya el ciclo, toda la temática. Bye. Bueno, pues hoy sí, un gustazo para todos. Nos vemos. Okay. Bendiciones. Nos vemos. Cuídese, adiós. Feliz noche. Feliz noche.